La depresión es el diagnóstico que describe un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo transitorio o permanente con sentimientos de abatimiento, tristeza, infelicidad, soledad y en algunos casos impulsos de suicidio. Todo esto está asociado a alteraciones del comportamiento y del grado de actividad. Muchas personas se encuentran sumidas en este flagelo que avanza cada vez más en nuestra sociedad, la cual ha presentado algunas respuestas y soluciones, pero no llegan a la raíz del problema que se halla en el área espiritual. En la palabra de Dios encontramos innumerables promesas y consejos para ser libres de ligaduras de impiedad, herencias de maldición y desequilibrio en el desarrollo de la personalidad. Vamos a analizar algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia que nos pueden ayudar a enfrentar y combatir la depresión. En primer lugar, Juan 14:27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este versículo de la Biblia se encuentra en un discurso de Jesús a sus discípulos poco antes de su muerte. La paz que Jesús nos presenta en este pasaje denota serenidad, seguridad y tranquilidad. Y es importante porque nos recuerda que Dios está con nosotros. Incluso cuando nos sentimos asustados, preocupados o deprimidos, podemos confiar en la paz de Dios para ayudarnos y no dejarnos turbar ni amedrentar, sino que debemos tener paz y confiar que Él estará con nosotros para siempre, dándonos su gracia, su ayuda y su amor. En segundo lugar, Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo padecemos no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Acá encontramos en una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. En esta carta, Pablo está hablando de cómo el sufrimiento y el dolor de la vida terrenal no puede compararse con la gloria eterna que recibiremos al final de los tiempos. Él está aquí animándonos a tener esperanza y a confiar en que tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, aunque a veces es difícil entenderlo. Este pasaje nos recuerda que aunque enfrentemos dificultades en esta vida, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y que nuestra esperanza debe estar puesta en Él. En tercer lugar, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aquí Pablo está dando gracias a Dios por cómo Él consuela a los que sufren y por cómo Él nos da la capacidad de consolar a otros. Pablo está diciendo que Dios es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, y que nos da su gracia y su amor en momentos de aflicción para que podamos compartirlos con otros. Este versículo nos recuerda que Dios es un Dios de consuelo y que Él nos da su gracia para que podamos consolar a otros en sus momentos de dolor. En cuarto lugar, Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. No se turbe vuestro corazón, sino confiad en Dios. También en todo presentad vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vemos que acá el apóstol Pablo está animando a los creyentes a no dejarse turbar por las preocupaciones de la vida, sino a confiar en Dios y a presentar todas sus peticiones a Él en oración y acción de gracias. Además, Pablo les dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús.
Este versículo nos recuerda que debemos confiar en Dios y presentarle nuestras preocupaciones, ansiedades y situaciones difíciles a Él en oración, y que Él nos dará su paz y nos ayudará a mantener una mente y un corazón en paz en medio de cualquier circunstancia. Quinto, Colosenses 1:11, que también nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de cómo Jesús nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo está diciendo que Jesús nos ha liberado del poder del pecado y de la oscuridad y nos ha dado vida nueva en Él. Este versículo nos recuerda que Jesús nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, y que estamos llamados a vivir en su reino y a servirle. En sexto lugar, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo se encuentra en una carta escrita por Pedro a los creyentes dispersos en Asia Menor. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que debemos echar todas nuestras ansiedades y angustias sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro está animado y animando a los creyentes a confiar en Dios y a no preocuparse por las cosas de esta vida, sino dejar que Dios se ocupe de ellas. Este versículo nos recuerda que debemos confiar en Dios y no llevar nuestras preocupaciones, ansiedades o nuestros propios hombros, sino que debemos dejarlas en sus manos. En séptimo lugar, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este hermoso pasaje lo encontramos en el Sermón del Monte, un discurso de Jesús a sus seguidores en la montaña a orillas del mar de Galilea. Aquí Jesús está diciendo que los que lloran serán consolados. Que aunque la vida puede ser difícil y puede haber momentos de tristeza, Dios está presente para consolarnos y ayudarnos a superar esos momentos. Este versículo en particular nos recuerda que Dios es un Dios de consuelo y que está presente para nosotros en nuestros momentos de dolor y tristeza. Octavo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un discurso de Jesús a sus discípulos poco antes de su partida, donde expresa que en este mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar en Él y en su victoria sobre el mundo. Jesús está diciendo que Él ha vencido al mundo y que aunque enfrentemos dificultades y sufrimientos, podemos tener paz en Él, porque Él nos ha dado la victoria. Este versículo nos recuerda que podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia, porque Jesús ha vencido al mundo y nos ha dado la victoria en Él. Noveno, 2 Corintios 12:9. Y me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Este pasaje lo encontramos en una carta escrita por Pablo a la iglesia en Corinto. Aquí Pablo está hablando de cómo Dios le dio una debilidad física para que él aprendiera a depender más de Dios y no de sí mismo. Pablo está diciendo que Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder en nosotros y para que aprendamos a confiar más en Él. Décimo, Hebreos 13:5. No os dejaré ni os desampararé. Este versículo se encuentra en una carta escrita a los creyentes judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías. Aquí el autor está diciendo que Dios no nos dejará ni nos desamparará,
ya que Él es fiel y está siempre con nosotros. Este versículo nos recuerda que Dios es un Dios fiel que siempre estará con nosotros y que podemos confiar plenamente en Él en todo momento y en cualquier circunstancia adversa de nuestra vida. 11. Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Pablo está diciendo que debemos estar gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Nos anima a tener una actitud de esperanza y de paciencia en medio de la adversidad y a orar constantemente. 12. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior, sin embargo, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de cómo su cuerpo físico está envejeciendo y decayendo, pero que su espíritu está siendo renovado cada día. Pablo está diciendo que aunque pueda pasar por momentos de tribulación y sufrimiento en esta vida, eso tiene un propósito más grande y eterno, y que eso nos llevará a una gloria eterna. Este versículo nos recuerda que debemos mantener nuestra esperanza en la vida eterna y en la gloria de Dios venidera, aunque pasemos por momentos de dificultad en esta vida. 13. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Acá en esta carta a los Gálatas, Pablo está diciendo que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos está animando a los creyentes a seguir haciendo el bien, incluso si es difícil, porque a su debido tiempo seremos recompensados por Dios. Este versículo nos recuerda que debemos seguir haciendo el bien, incluso si es difícil, porque Dios nos recompensará a su debido tiempo. 14. Efesios 3:13. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis aflicciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este versículo se encuentra en una carta escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso. Aquí Pablo está pidiendo a los creyentes que no desmayen a causa de sus aflicciones, sino que vean en ellas una oportunidad para glorificar a Dios. Pablo está diciendo que aunque puedan pasar momentos de sufrimiento y tribulación, eso puede ser una oportunidad para mostrar la gracia y el poder de Dios a través de nosotros. Este versículo nos recuerda que debemos ver nuestras aflicciones como oportunidades para mostrar la gracia y el poder de Dios a través de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es una fuente de apoyo, especialmente en los momentos de angustia, de ansiedad y de depresión. Dios es el único que puede sacar de raíz este problema de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Los invito entonces para que hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de esta situación por la cual muchas veces atravesamos. Bendito Padre Celestial, a ti nos dirigimos en este día para darte la honra y la gloria que tú te mereces. Quita de nosotros todo espíritu de depresión, de angustia y ansiedad. Que la depresión se aleje de mi ser. Que seas tú liberándome totalmente de esas cadenas de opresión y licores de impiedad y herencias de maldición en mi vida. Permíteme experimentar el gozo de tu salvación. Permíteme experimentar tu presencia. Que tu Santo Espíritu me guíe y me llene para poder enfrentar este flagelo que tanto daño me ha hecho.
estoy seguro y convencido de que tú lo vas a hacer y que tú estás escuchando esta oración, estás inclinando tu oído a este clamor, que estás respondiendo positivamente. En el nombre de Jesús, amén.